Y el día de hoy vamos a tocar el tema de la Nueva Jerusalén. Hace 15 días hablábamos de los cielos nuevos y de la tierra nueva. ¿Sí recuerda? Y en esta ocasión vamos a hablar del mismo capítulo 21 de Apocalipsis. Acompáñenme. Voy a leer los primeros 8 versículos que estuvimos estudiando hace 8 días. Como le decía, me voy a ir un poquito rápido para que nos dé tiempo, así que tome nota de los versículos para no detenerme mucho y podamos abarcar más, ¿de acuerdo? Apocalipsis 21 del 1 al 8 dice lo siguiente: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primer tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. El que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y los homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias. Háblanos, Señor, en esta tarde conforme a tu voluntad. Háblanos, Señor, que queremos escuchar tu voz. Te dejo, Señor, este tiempo a ti, que sea tu Espíritu Santo, Señor, ministrando cada corazón con este mensaje de esperanza, pero también de advertencia para cada uno de nosotros. Este tiempo es tuyo también, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hace 15 días, hermanos, recordamos en varios pasajes que la herencia prometida desde tiempos de Abraham a todos los que por la fe fueran descendientes de él, esto es la fe en Jesucristo también, y eso nos incluye a nosotros. Recordamos que la promesa era heredar la tierra. Amén. Era la tierra por heredad. No es un cacho de tierra como lo tenía prometido el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, sino que ese Canaán del Antiguo Testamento solo era tipo y sombra de la tierra entera que habríamos de recibir por heredad. De hecho, Mateo 5, versículo 5 nos dice: bienaventurados los mansos, porque ellos ¿qué? Heredarán la tierra. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bueno, algo que quiero señalar, esto que acabo de leer lo estudiamos hace 15 días, pero no debemos olvidar algo importante. El versículo 6 dice: y me dijo: hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Hecho está. Hermanos, no depende de nuestra fe, no depende de nuestra convicción o de nuestra decisión. Es algo que el Señor ha establecido como un hecho consumado. Es decir, todo lo que hemos estudiado, todo lo que está planeado que pase en el fin de los tiempos, todo aquello que el Señor tiene preparado, incluyendo el juicio de los injustos, es algo que ha sido declarado por la palabra misma de Dios como algo hecho. Hecho está. Yo soy el alfa y la omega, yo soy el principio y el fin. Así que, hermanos, no depende de nuestras convicciones, no depende de nuestro compromiso,
no depende de si para nosotros es real o no. Es algo que sucederá independientemente de dónde estemos nosotros ubicados. Amén. Es algo que sucederá independientemente de lo que nosotros creamos o de las convicciones que tengamos, porque Dios no está sujeto a nuestras convicciones. Nosotros estamos sujetos a la voluntad y a la palabra de Dios, porque es más fácil que el cielo y la tierra pasen a que se frustre una sola letra, una sola tilde de la palabra de Dios. Y eso, hermanos, nos debe dar descanso, nos debe dar seguridad. Y absolutamente, hermanos, nadie puede burlar la justicia de Dios. Acabamos de leer el versículo 8. ¿Quiénes estarán fuera? Pero los cobardes e incrédulos, los abominables, los idólatras, todos aquellos que practican el pecado estarán fuera, porque nadie, hermanos, puede burlar la justicia de Dios. Sin embargo, el que venciere será bendito por siempre. El que venciere heredará todas las cosas. El que no fue un cobarde y fue contra viento y marea, heredará todas las cosas. El que fue contra corriente en su fe, aun cuando todo su alrededor se venía encima, aun cuando le costó las amistades, aun cuando le costó las relaciones personales que hicieron mofa quizá, el que fue contra viento y marea, el que fue contra corriente, heredará todas las cosas y será bendito por siempre. Amén. Ahora vamos a estudiar acerca de la Nueva Jerusalén, hermanos, pero recordemos que el Apocalipsis es un libro con un alto contenido simbólico. ¿Está de acuerdo? Combina lo literal con lo simbólico. Estudiábamos los primeros libros, el mensaje a las iglesias, el cual gran parte de ese mensaje es un contenido literal, un contenido para la iglesia de ese momento, que también se aplica a nuestra vida. Lo estudiamos, era aplicable a nuestra vida. Entonces hay un alto contenido simbólico y literal en el Apocalipsis. Así que vamos a abordar el estudio de esta última parte con eso en mente. Te voy a exponer, hermano, por qué creo que la Nueva Jerusalén es más que una ciudad. Te voy a exponer por qué creo que la Nueva Jerusalén representa a la iglesia en su totalidad. Es decir, a los santos del Antiguo Testamento y a los santos del Nuevo Testamento. Y la figura que tenemos ahí como la Nueva Jerusalén es una figura que representa a todos los redimidos de Dios. Ahorita vamos a eso. Y quiero que comencemos a leer Apocalipsis 21, versículo 9. Reina Valera lo titula. Vamos a leer en Reina Valera todo esto. Reina Valera, Apocalipsis 21, versículo 9, subtitulado La Nueva Jerusalén. Dice así: vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Amén. La primera razón por la cual considero que la Nueva Jerusalén que se nos ilustra en Apocalipsis representa a la iglesia y en general a los santos del Antiguo y del Nuevo Testamento es que, pon mucha atención, hermano, y en lo que acabamos de leer, cómo le presenta esta visión a Juan cuando le va a presentar a la Nueva Jerusalén que desciende del cielo de Dios. Dice que es: yo te mostraré la desposada. ¿Sí lo vemos? Te mostraré la esposa del Cordero. De hecho, esto
ya lo habíamos visto en el versículo 2. Lo acabamos de leer al inicio, versículo 2. Y yo, Juan, vi a la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Como una esposa ataviada. Vemos a Juan hablando de la nueva Jerusalén como una esposa, la esposa del Cordero. Lo dice tal cual: yo te mostraré a la desposada, la esposa del Cordero. Y algo interesantísimo, hermano, es el versículo 11 que dice: teniendo la gloria de Dios. ¿Qué tenía? ¿Qué reflejaba la nueva Jerusalén? La gloria de Dios. De manera que vemos que la nueva Jerusalén es llamada la esposa del Cordero. Y todos sabemos que la esposa del Cordero es la iglesia. Amén. Todos sabemos. De hecho, Apocalipsis 22 dice: y el Espíritu y la esposa dicen: ven. ¿Por qué el Espíritu y la esposa? Porque son los que están en la tierra. El Espíritu Santo está en la tierra, la esposa está en la tierra, que es la iglesia, y dicen y clamamos: ven. Así que Juan está teniendo una visión, hermano, y dice el versículo 11 que la ciudad tenía la gloria de Dios. Yo quiero decirle recordarle algo que ya sabemos: Dios no da gloria ni santidad a las cosas materiales. ¿Está usted de acuerdo? Dios no da gloria ni santidad a las cosas materiales. De ahí que hemos desechado esas prácticas inútiles que teníamos antes, quizá como pueblo cristiano, de orar por las cosas, de consagrar las cosas, de que ahora este teclado no puedo cantarle una canción a mi esposa porque está consagrado, está santo, está ungido. Eso, hermanos, no tiene ningún sentido. No oramos por los carros. ¿Por qué no oramos por los carros como lo hacíamos antes? Porque Dios no da santidad ni protección ni gloria a las cosas de ninguna manera. La gloria de Dios solo reposa sobre sus hijos. Amén. La gloria de Dios solo reposa sobre sus hijos. Nunca va a reposar sobre las cosas. Recuerdo cuando una vez yo me congregaba en otro lado y unos hermanos querían que orara por su casa y que la ungiera. Y yo les dije: ok, yo voy. Y fui, pero ni la ungí, ni oré por la casa, ni nada, sino que oré por ellos y les dije: vamos a dar gracias a Dios porque les permite esta casa. Pues no quedaron convencidos, hermanos, y volvieron a ir con el pastor que querían que fueran a ungir la casa. Porque tenemos esa idea, hermanos, metida de que el Señor puede reposar la gloria de Dios sobre las cosas. Así que nada de eso existe. La palabra de Dios ha dado por terminado con Cristo todos esos rituales de consagración de las cosas y los utensilios. Todo eso apuntaba a Cristo, hermanos. Ahora lo que se consagra son los corazones, las vidas. Quienes reflejan la gloria de Dios somos nosotros. Somos nosotros. De manera, hermanos, que tenemos a la Nueva Jerusalén reflejando la gloria de Dios. Ya ahí yo puedo ir concluyendo, hermanos, que no puede ser una construcción literal que refleje la gloria de Dios, porque Dios no da valor ni gloria a las cosas. Él reposa sobre el corazón de los creyentes. Amén. Él reposa sobre los creyentes. Otra razón por la que considero que es una descripción de la iglesia es por la descripción, repetí la palabra, por la descripción que tenemos a partir del versículo 12. Acompáñeme, versículo 12. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. El muro de la ciudad tenía 12 cimientos y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. La ciudad se halla establecida en cuadro y su longitud es igual a su anchura,
Y él midió la ciudad con la caña, 12,000 estadios. La longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. Y midió su muro, 144 codos de medida de hombre, la cual es de ángel. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el décimo crisopraso, el undécimo jacinto, el duodécimo amatista. Las puertas eran 12 perlas, cada una de las puertas era una perla, y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Aquí tenemos su descripción y quiero recordarles, hermanos, que estamos ante un libro escrito con un alto contenido simbólico, ¿sí? Un alto contenido simbólico. Y podríamos decirlo, tan solo los cimientos. No podría imaginarme a los 12 apóstoles cargando el muro de la ciudad, porque son los cimientos del muro. Si vemos, hay un contenido simbólico ahí, ¿sí? ¿Y qué tenemos, hermanos? Tenemos 12 puertas que son descritas como 12 perlas. Y cada una de estas tiene escrito el nombre de una de las 12 tribus de Israel. Entonces tenemos a las 12 tribus representadas en las 12 puertas de la ciudad. Tenemos el muro con 12 cimientos con el nombre de los 12 apóstoles, ¿sí? Tenemos las tribus de Israel, los santos del Antiguo Testamento. Tenemos estos 12 cimientos con los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Tenemos también representada ahí a los santos del Nuevo Testamento. Y póngale atención a las medidas: 12,000 estadios por lado, 12,000 estadios por lado. ¿Por qué estoy leyendo en Reina Valera? Porque la Nueva Traducción Viviente nos actualiza nuestros kilómetros, y se pierde un poquito la idea de lo que realmente quiere expresar el texto, ¿sí? La medida es un cubo. Juan la describe como un cubo que mide 12,000 estadios por 12,000 estadios y de alto 12,000 estadios. Si tradujéramos eso, búsquenlo en Nueva Traducción Viviente de tarea en su casa. Creo que son 2,700 y algo de kilómetros, no me crea mucho, pero vamos a quedarnos con los 12,000 estadios. Y el muro tiene un espesor de 144 codos de ancho. Bueno, vemos el 12 por todos lados. ¿Están de acuerdo? Vemos el 12 por todos lados, así que tenemos que entender esto de manera simbólica. Tenemos que entender esto como la intención original del texto. Y es que, hermanos, el número 12 en la Biblia nos ha hablado, entre otras cosas, de la totalidad del pueblo de Dios. De la totalidad del pueblo de Dios. Tenemos 12 tribus de Israel. ¿Están de acuerdo? Tenemos 12 tribus de Israel en la cual están contenidas y representados todos los santos del Antiguo Testamento. Tenemos también 12 apóstoles que representan también a la iglesia. A la iglesia. Edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas. Esa es la iglesia que se edificó sobre ese fundamento de apóstoles y profetas. De manera que el 12, hermano, nos ha hablado, entre otras cosas, de la totalidad del pueblo de Dios. Los santos del Antiguo Testamento y los santos del Nuevo Testamento. Y mire que tenemos aquí el espesor del muro de 144 codos. ¿Por qué tan preciso? ¿Por qué tan exacta la medida? Bueno, no hay que ir muy lejos. 144 es el producto de 12 por 12. Entonces, realmente tenemos que entender el texto de manera simbólica, el cual yo veo contenida aquí, hermanos, la totalidad del pueblo de Dios.
La totalidad del pueblo de Dios descrita como una ciudad que refleja la gloria de Dios. ¿Sí? Descrita como una ciudad que refleja la gloria de Dios. Así que esta es la segunda razón. La primera decíamos, porque es llamada la esposa, la desposada, la esposa del Cordero. También mencionábamos que refleja la gloria de Dios y el Señor solo deposita su gloria en sus hijos, no en las cosas, no en las construcciones, no en las edificaciones. Imagínense, el Señor quiere que quitemos nuestro corazón de lo material y Él va a ir a poner su gloria en algo material, como que no tiene mucho sentido, ¿verdad? El Señor reposa y su gloria reposa sobre nosotros. Y esa descripción que tenemos, que yo veo con un alto contenido simbólico que nos habla de la totalidad del pueblo de Dios. Tenemos el 12 por todos lados y el producto de 12 para describir una edificación que yo considero es una representación de la totalidad del pueblo de Dios. Ahora, algunas razones más. Hebreos 11, versículo 8 al 10, usted recordará, anótelo, Hebreos 11, versículos 8 al 10 y versículos 13 al 16. Leímos hace 15 días, hermanos, que Abraham esperaba una patria. ¿Se acuerda? Él anhelaba una patria celestial, una ciudadanía celestial. Una ciudad, dice de Hebreos, que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Pero él anhelaba una patria, una ciudad eterna, algo más allá de lo que él conocía, algo totalmente diferente de lo que él había visto con sus propios ojos. Y hermanos, por ejemplo, nosotros no necesitamos un lugar, un pedazo de tierra o una ciudad para ser mexicanos, ¿sí o no? Yo soy mexicano, me pare donde me pare. Así me pare en el punto Nemo, creo que se llama, ese punto más alejado en medio del mar que está por allá entre Sudamérica y Australia. Así yo me pare ahí, yo soy mexicano, ¿sí o no? Yo soy mexicano, hermanos, tengo una patria, una identidad que me da el pueblo al que pertenezco. Así que si usted y yo nos paramos por allá en el desierto del Sahara, somos un puñado de mexicanos, ¿sí o no? Porque tenemos una patria, una identidad que nos da el pueblo al cual pertenecemos. De la misma manera, hermanos, Abraham no tenía en mente un cacho de tierra. Abraham no tenía en mente una ciudad literal, quizá. Tenía en mente una patria, una identidad como el pueblo redimido eterno de Dios. Y no necesariamente, hermanos, una ciudad, una edificación, sino una patria celestial, a la cual él esperaba. Primera carta de Pedro, capítulo 2, del 4 al 5. Anótelo, puede leerlo en su casa. Primera de Pedro, capítulo 2, del 4 al 5. Si las podemos ir proyectando, está perfecto. Habla, hermanos, de que somos piedras vivas que constituyen su templo espiritual. Y ese templo espiritual tiene una piedra angular, una piedra preciosa y escogida, que es Cristo, ¿sí? Pero el apóstol Pedro también aquí está hablando en un lenguaje simbólico, en un lenguaje el cual nos pone a la iglesia como una edificación, como una construcción. Así que no es la primera vez que vemos en la palabra de Dios que la iglesia es comparada con una edificación. ¿Por qué es esto, hermano? Porque teníamos que entender el principio, teníamos que entender el concepto, y el Señor nos ilustra a través de cosas que conocemos, ¿sí? Hoy hemos entendido que la iglesia somos nosotros, no la construcción, no los templos como antes le llamábamos. Dios no habita en templos hechos de manos, Dios habita en nuestros corazones.
Pero desde aquí, desde Pedro, capítulo 2, versículo 4 al 5, vemos que la iglesia ya era comparada, ya es comparada con esta idea como una edificación espiritual. Dios edifica su templo espiritual, su construcción espiritual en nosotros. Piedras vivas, piedras vivas. Amén. Otra razón, hermano, por la cual considero que la ciudad representa a la iglesia, a los santos, esto es un poquito más difícil de entender. Anote Apocalipsis 17 y 18. Puede leer estos dos capítulos completos en su casa, Apocalipsis 17 y 18, y nos hablan de la gran ramera. Se nos traduce en Nueva Traducción Viviente como la gran prostituta. La gran ramera, descrita también como una ciudad, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra, Apocalipsis 17:5. Si lo podemos proyectar, Apocalipsis 17:5 habla de la gran ramera, descrita también como una ciudad que nombra como Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Oiga, pastor, esto suena muy fuerte, esto suena muy pesado. Y sí que lo es, porque hermanos, esta ciudad, Babilonia la grande, que está representando a esta mujer, la gran ramera, que a su vez representa el sistema político, religioso, falso, impostor, que ha corrompido a la tierra entera. Se lo repito, representa el sistema político, religioso, falso e impostor que ha corrompido a la tierra entera, a la humanidad, que incluso es responsable de derramar la sangre de los santos. Acompáñeme a Apocalipsis 18, versículo 23 y 24. Apocalipsis 18, 23 y 24 dice: luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo ni de esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañados todas las naciones, y en ellas se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. El versículo 10, veamos cómo la llama una ciudad. Parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo: ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino su juicio. Hermanos, Apocalipsis 17 y 18 nos habla del juicio que Dios ejecuta sobre esta mujer, la gran ramera, que representa el sistema político religioso falso que ha corrompido a la tierra a través de los siglos, que también es descrita como una ciudad. ¿Por qué como una ciudad? Para que el Señor ilustre su destrucción. ¿Sí lo vemos? Para que el Señor ilustre su destrucción. Entonces también es descrita como una ciudad. Y hermanos, vamos a entender esto. Tenemos a una ciudad que representa a una esposa falsa. La gran ramera, por eso se le da ese nombre, porque es una esposa falsa. Y si hay una esposa falsa, hay una esposa verdadera, la que acabamos de leer, la esposa del Cordero. Entonces, por lo tanto, tenemos a una ciudad que representa a una esposa falsa, el sistema político religioso, en contraste con la esposa verdadera, también descrita como una ciudad. Entonces, hermanos, si sabemos, y la mayoría de los estudiosos de la Biblia coinciden, que Babilonia no es una ciudad literal, sino que representa este sistema político religioso, ¿por qué habríamos de creer que la Nueva Jerusalén sí es una ciudad literal? ¿Sí lo vemos? Es el mismo lenguaje. Este lenguaje apocalíptico es el mismo. De manera que la Nueva Jerusalén, ¿por qué habría de ser una ciudad literal? Entonces, hermanos, yo traté de darte las razones principales por las cuales creo que la Nueva Jerusalén es una representación de la iglesia verdadera.
considero, entonces, te leo mi conclusión literal, que la Nueva Jerusalén como ciudad, en un libro con alto contenido simbólico, representa a la iglesia en su totalidad, es decir, los santos del Antiguo y los santos del Nuevo Testamento, que desciende del cielo, acabamos de leer, desciende del cielo, desciende de Dios para heredar la nueva tierra, para heredar toda la tierra. Esa tierra, hermanos, que como ya estudiamos, fue purificada, fue renovada por fuego. Primera de Pedro capítulo 3 nos describe este proceso, cómo la tierra va a ser purificada por fuego. Dice cómo los elementos ardiendo serán quemados y todo lo que conocemos será deshecho. Pero entendemos, por lo que hemos estudiado, que es un proceso de purificación. Así como se purifica el oro a través del fuego, así la tierra será purificada. Dios no hará una nueva creación, porque eso significaría que el diablo hubiera vencido y Dios tuvo que descartar su primer creación y hacer una desde cero. No, el Señor tiene el poder para redimir y solo Él. Entonces, esta nueva tierra, este cielo nuevo, es purificado, será purificado por fuego. Amén. Y entonces la Nueva Jerusalén desciende para heredar la tierra. Oiga, pastor, pero yo siempre he creído que pues, la Nueva Jerusalén es ese cubo que desciende y tiene calles de oro y tiene mar de cristal, como decía el corito, ¿sí? De hecho, Juan 14 dice, hermano, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Juan 14 del 1 al 3 son las palabras del Señor que dice eso. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para ustedes. Si no hubiera lugar ya se los hubiera dicho, pero voy a prepararles un lugar. Amén. Hermanos, claro, el Señor nos tiene preparado un lugar. Pero no olvidemos que su presencia es nuestro hogar. Donde esté el Señor, hermanos, ese es nuestro hogar. Si el Señor habló de que habrá moradas, quizá habrá moradas físicas, no lo sabemos. Quizá haya un lugar físico donde moremos por estas palabras del Señor. No lo sabemos a ciencia cierta, hermanos. Pero yo la idea que quiero transmitirle es que la descripción de la Nueva Jerusalén es más que eso. Es más que eso. Es más que una ciudad. Porque, hermanos, debemos quitarnos el chip de lo material. ¿Está de acuerdo? Debemos quitar el chip de lo material. Nosotros anhelamos una patria, no nuestra mansión. ¿Sí? Anhelamos una patria. Porque muchas veces decimos, bueno, yo ya quiero las mansiones celestiales. Y muchas veces, ¿cómo? Como un corazón cansado, frustrado de que aquí no pudimos hacernos una mansión. Y entonces, yo espero que el Señor me tenga ya mi mansión. Hermanos, tenemos que quitarnos el chip de lo material. Sin duda, el Señor quizá tenga un lugar preparado para nosotros. Pero hermanos, nuestra morada es donde está el Cordero. Y siguen al Cordero por donde quiera que va, dice Apocalipsis, describiendo acerca de los 144,000, y siguen al Cordero por donde quiera que va. Hermanos, nosotros, donde sea que esté el Cordero, ese es nuestro hogar. Y ese cielo nuevo y esa nueva tierra dice también que no hay necesidad ahí en la Nueva Jerusalén de luz de día, de luz de sol, porque el Cordero es su lumbrera, porque el Cordero lo llena todo. Yo quiero transmitirte, hermano, la idea de que la Nueva Jerusalén, descrita con ese fulgor, con ese brillo, con esa gloria, hermanos, no creas que es el Señor cumpliéndote los sueños frustrados de lo que no pudiste construir aquí. Esa Nueva Jerusalén te representa a ti y me representa a mí, reflejando y brillando la gloria de Dios por los siglos de los siglos.
Amén. Por los siglos de los siglos. Muchos estudiosos creen, hermanos, que Adán y Eva brillaban, que tenían ¿cómo se dice? Luminiscencia. Basados en que cuando Moisés pasó tiempo con el Señor en la presencia directa de Dios, Él descendió del monte y ¿qué hacía? Su rostro brillaba. Porque no puedes, hermano, pasar tiempo con el Señor sin que eso sea evidente. Tú no puedes pasar tiempo con el Señor sin que tu rostro refleje la gloria de Dios. No se puede, hermano. Yo no sé, usted me corregirá. Pero a veces yo me doy cuenta cuando una persona realmente es un ladrón. A veces se ve en el rostro, a veces se percibe. Tú ves una persona, por ejemplo, que tiene una vida realmente dedicada al robo, dedicada a todo lo malo. Y hermanos, el semblante cambia. El semblante cambia, no me malentienda, porque vi unos gestos por ahí que yo ya sé quién es ladrón nada más con verlo. No, me refiero a que el semblante cambia. Cuando uno se dedica al pecado, el semblante cambia, el semblante decae, el semblante refleja, hermanos, lo que vivimos. No vayamos lejos. ¿Se nota una persona triste? Refleja lo que hay adentro. ¿Sí o no? Refleja lo que hay adentro. Hermanos, ¿cuánto más la persona que está en comunión con el Señor refleja la gloria y la santidad de Dios? Y hermanos, si Moisés brillaba de la presencia de Dios, por eso la Nueva Jerusalén brilla de la gloria de Dios, porque es la iglesia reflejando a perpetua eternidad la gloria que le fue transmitida, porque no tenemos luz propia, hermanos, porque no hay nada bueno en nosotros, porque solo reflejamos la gloria de Dios. Y lo dice Apocalipsis, teniendo la gloria de Dios. La iglesia no brilla por sí sola. La iglesia no brillará por sí sola. La iglesia solamente refleja la gloria de Dios. Amén. Refleja la gloria de Dios. Así que, hermanos, debemos quitarnos el chip de lo material. La Nueva Jerusalén es más que eso. Dejemos a los planes del Señor si hay moradas físicas o no. Lo que nos importa es que caminaremos a la luz de Cristo. Y donde esté Cristo, estaremos nosotros. Amén. Donde esté mi esposa, donde esté mi hijo, hermanos, ahí está mi hogar. No importa si no es donde vivo. Si eso se deshace y yo puedo hacerme de un rinconcito abajo del puente con ellos dos, ahí está mi hogar. ¿Verdad que sí? Y voy a desear llegar a mi hogar. ¿Por qué? Por ver la sonrisa de mi esposa, por ver la sonrisa de mi bebé. Y donde sea que estemos, o bueno, aprovechamos, tenemos una camioneta, quitamos los asientos y ahí es nuestro hogar. Donde estén ellos es mi hogar. Donde estoy yo es el hogar de mi esposa. Donde esté Cristo es el hogar de la iglesia. Amén. Entonces, hermanos, perdón si de repente le quiero remover muchas de las ideas que teníamos, pero la esperanza eterna es mucho más de lo que a veces nosotros pensamos. Dice 1 Corintios 2:9, recordando las palabras de Isaías: cosas que ni ojo vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. Y eso comenzó, hermanos, desde la obra de la cruz. Cosas que ni ojo vio, ni oído oyó, son las que Dios comenzó a hacer ahí en la cruz por cada uno de nosotros. Amén. Y para terminar, hermano, acompáñame a Apocalipsis 22. Apocalipsis 22 del 10 al 11. Y me dijo: no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto
todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Le dice el Señor, la instrucción a Juan es: no selles las palabras de esta profecía. Es decir, no te calles de todo lo que has visto, de todo lo que has oído. Predica, habla, hazlo y deja que si el que es injusto decide ser injusto, que siga siendo injusto. Deja que el que es inmundo y así quiere quedarse, siga siendo inmundo. Pero deja que el que ha decidido por la justicia y la verdad, que se santifique todavía. Hermanos, el plan de los siglos está dado. Cada uno de nosotros, tú decides. A ver, di conmigo, di tu nombre, di yo, Agustín, di tu nombre. Yo, Agustín, decido qué hacer ante el plan divino. Porque, hermano, tú decides si obedeces la palabra del Señor e incluso temiendo a lo que el Señor ha advertido, o decides comprar las migajas que el mundo te ofrece. Porque déjame decirte, yo sé que para mí es imposible poder transmitir lo glorioso de lo que nos espera. Tan solo leyendo aquí Apocalipsis 20 al 22 nos damos una idea. Juan pudo transmitirnos un poco de la gloria que nos espera en la eternidad. Y hermano, comparado con esa gloria, lo que el mundo te ofrece son migajas. Son migajas solamente. Pero tristemente, hermanos, migajas que a veces hacen cambiar el rumbo de nuestro corazón. Y sí, hermano, nos convertimos en insensatos. Nos convertimos en torpes espirituales. Porque decidir por las migajas, cuando delante de nosotros hay una herencia gloriosa, hermanos, creo que no hay mucho que pensar, ¿verdad? Creo que el decir, ay, es que el mundo me tienta, yo creo que es hasta falto de sentido común cuando entendemos las riquezas de la gloriosa herencia que tenemos delante. Yo creo que hasta sentido común nos falta, hermanos, si aún así decidimos comprar las migajas que el mundo nos ofrece. Termino con los siguientes versículos, 22, 12 al 17. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida, para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Si me pueden buscar una alabanza, por favor. Agua viva. Agua viva. Viene con letra.
¿Por qué no, hermanos, terminamos reflexionando? La palabra de Dios está dada. Le dijeron a Juan, no selles, habla. Y mira, deja que cada quien tome su decisión. ¿Qué decisión has tomado para tu vida, hermano? ¿Por qué no cierras tus ojos? Vamos a cortar aquí la grabación. Escucha ahí en casa.